Ok, unidad 3, balances de envoltura. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es el balance de cantidad de movimiento o de momentum de un tubo, de un fluido que circula por un tubo. Y bueno, este es de los ejemplos o de los ejercicios más sencillos o más representativos con el que generalmente podríamos iniciar el análisis de este tipo. Entonces, bueno, unidad 3, ¿ok? Flujo a través de un tubo. Flujo a través de un tubo circular, ¿ok? O simplemente una tubería circular. Bueno, este análisis lo podríamos abordar desde varias perspectivas. Una de ellas podría ser analizarlo con ecuaciones de variación y el otro sería hacerlo por balance de envoltura. En este caso lo haremos por balance de envoltura y haremos el balance, el análisis diferencial de este elemento. Bueno, lo que vamos a considerar a continuación pues es el flujo de un fluido en una tubería. En este caso, en este ejercicio, la tubería, el fluido va a ser vertical ascendente. Eso significa que, bueno, si lo quiero ver así, pues el fluido va de abajo hacia arriba por acción de dos cosas. Pues por acción de la presión del fluido, ¿okay? Entonces el fluido es vertical ascendente, ¿ok? Evidentemente, pues esta tubería pues tiene una cédula, tiene un diámetro interior, tiene pues todas las características de una tubería, ¿ok? A continuación, en realidad, bueno, nosotros no vamos a estudiar tanto el fenómeno desde el punto de vista, o vamos a estudiar, mejor dicho, el fenómeno desde el punto de vista de lo que pasa adentro de la tubería. ¿Sale? Vamos a hacer ese estudio dentro del diámetro interno de la tubería y vamos a analizar cuáles son los efectos de las fuerzas viscosas por acción o por ley de la viscosidad de Newton. Ok, bueno, la primera consideración para hacer este análisis, una buena forma de empezar, pues es iniciar con algunos postulados y algunas restricciones. Pero antes de eso, vamos a ver, ¿qué vamos a determinar? Bueno, lo que vamos a determinar en este ejercicio, bueno, pues va a ser el perfil de velocidad. El perfil de velocidad, ¿ok? Vamos inherentemente a determinar también el perfil del esfuerzo cortante. El perfil del esfuerzo cortante, ¿ok? Vamos a determinar también la velocidad media o velocidad promedio, que en realidad en términos más prácticos es de las cosas más importantes. Velocidad promedio. Ok, vamos a determinar también el flujo volumétrico. También de esto vamos a determinar el flujo volumétrico. El flujo volumétrico. Ok, bueno, velocidad promedio y velocidad máxima, aquí en el punto 3, perdón. Y velocidad máxima, ok, flujo volumétrico y bueno, pues básicamente esos serían los 4 puntos principales: el perfil de velocidad, el perfil del esfuerzo cortante, la velocidad promedio y la velocidad máxima y el flujo volumétrico. Las variables que asignaremos, bueno, para el perfil de velocidad, pues va a ser la velocidad, ahorita vamos a ver, B. El esfuerzo cortante, pues que se llama tau, ¿ok? La velocidad promedio, bueno, esa hay varias formas de representarla,
Una forma común pues es representándola entre corchetes, ¿ok? Y la velocidad máxima pues es Vmax simplemente. El flujo volumétrico pues se conoce como Q. ¿Ok? Bien, va que va. Bueno, este tubo, bueno, pues tiene un largo L, ¿ok? Y tiene un radio interno R mayúscula, ¿ok? Tiene un diámetro interno R mayúscula y una longitud L en cuanto a la longitud del tubo. Bien, una parte muy importante, este análisis, por ser de los primeros de la clase, lo vamos a hacer considerando que conocemos las condiciones de frontera o las condiciones límite. Ok, entonces este balance, que hay varias formas de hacerlo, y la forma más sencilla es esta, es conociendo condiciones de frontera o condiciones límite. Como platicamos en la clase, bueno, una condición límite es de cierta forma la solución a una ecuación diferencial. Es un estado que conocemos dentro de todas las posibles soluciones de la ecuación. Es una solución que conocemos porque conocemos o tenemos conocimiento del sistema. Entonces, bueno, esto nos va a facilitar bastante y en este caso, en este análisis lo haremos con condiciones límite conocidas. Ok, bien, para iniciar la primera parte del análisis pues va a ser tener en cuenta algunos postulados y consideraciones. ¿Ok? Tenemos que hacer algunos postulados y consideraciones dentro de este análisis. La primera de ellas, o de las más importantes, las voy a enumerar a partir de ahora. Les voy a poner en este caso una letra para no confundir con la parte de arriba. Pues las voy a enumerar para cierta forma para después ir considerando y cuando yo le aplique el postulado pues sepan de dónde lo tomo. El primero de ellos, bueno, pues es que el sistema está en estado estacionario. ¿Ok? Eso significa pues que está en estado estable. Esto en términos más prácticos, bueno, significa que ninguna variable es una función del tiempo, es decir, que esto permanece en estado estable, no hay variaciones por el tiempo que nos esté haciendo un problema en el sistema. ¿Ok? El segundo postulado, bueno, pues es que en este caso, en este ejercicio, pues se trata de un fluido de densidad constante. Y a un fluido que su densidad sea una densidad constante, pues se conoce como un fluido incompresible. Incompresible. Esto significa que su densidad permanece constante para efectos de análisis. Esto en realidad no es cierto. Los fluidos pues tienen un coeficiente de expansión cuando varía su presión o su temperatura. El agua, por ejemplo, se expande 20 veces más que el acero en ciertos deltas en cuanto a volumen se refiere. El mejor ejemplo de esto pues es cuando colocamos un bote de agua y lo enfriamos hasta congelar, pues se expande, ¿no? Y revienta el recipiente. Esta consideración, bueno, en cierto rango de temperatura o en cierto rango de presión podría considerarse como válido o para efectos del análisis como válido. ¿Ok? Entonces es un fluido incompresible de densidad constante. Entonces pues básicamente estaríamos pensando que este fluido pues es un líquido. No lo decimos tan tácitamente, pero sería un líquido. La siguiente consideración muy importante, bueno, pues la siguiente consideración sería, bueno, la presión y la temperatura. Presión y temperatura constantes. ¿Okay? El sistema no está siendo calentado o está siendo presionado. ¿Okay? La siguiente consideración, bueno, pues se trata de el fluido
es un fluido newtoniano, que hayamos platicado en clase, que un fluido newtoniano es aquel, bueno, que sigue la ley de la viscosidad de Newton. ¿Y eso qué significa? Pues que se deforma proporcionalmente a la variación de su velocidad respecto a un eje, y bueno, que esa constante de proporcionalidad es la viscosidad, ¿ok? Se deforma de forma lineal, de cierta forma, ¿ok? Bueno, la otra consideración es el fluido, es un fluido en régimen laminar, ¿ok? Es decir, el número, el flujo se transporta como capas, y esas capas permiten que se desarrolle un perfil de velocidades en ellas, ¿ok? Bueno, entonces es un fluido laminar. Es un fluido ABCDEF unidireccional, es un flujo unidireccional. Significa que solamente analizaremos como un solo vector en una sola dirección. No tendremos diferentes componentes, porque esto de que se puede hacer, sin embargo hace el sistema mucho más complejo. Es la consideración número F. La consideración número G, bueno, pues que se trata de un perfil totalmente desarrollado. Un perfil totalmente desarrollado, o simplemente desarrollado. Y bueno, ¿eso qué significa? Significa que no tengo efectos por la entrada y la salida al tubo, o no tengo un codo, una válvula, algo que me está afectando el perfil de velocidades. Esto es bastante importante, como platicamos en clase, y significa que tiene de una forma práctica que se puede analizar. Este concepto de perfil desarrollado significa que tiene suficientes diámetros rectos, aguas arriba y aguas abajo de donde estoy haciendo el análisis. Y esto, la parte importante es que no tengo algunas perturbaciones por parte propia del sistema que deformaran por acción misma del sistema el perfil de velocidades. Por ejemplo, un buen ejemplo sería, por ejemplo, en una tubería, voy a ponerlo así, algunos medidores de flujo, por ejemplo, los medidores de flujo ultrasónicos son un ejemplo, o magnéticos. Vamos a ver un transmisor de flujo magnético, también lo son los transmisores de ultrasónicos Clamón, pero en este ejemplo lo haremos así. Hay algunos tipos de medidores, por ejemplo, que son del tipo bridado, donde estos medidores no miden como tal el flujo. Lo que ellos miden es la velocidad, y conocido la geometría del tubo, pues se puede determinar por balance o por continuidad el flujo volumétrico. Entonces estos transmisores miden la velocidad en este punto. Voy a suponer que este es el punto donde ellos miden la velocidad, ¿ok? Cuando yo aquí voy con este ejemplo, cuando yo hablo de perfil desarrollado, significa esto justamente: el medidor tiene que medir velocidad media. El medidor tiene que medir velocidad media, ¿ok? Es lo que él determina en realidad. Es otro principio, es otro tema. Sin embargo, la parte importante es que hay suficientes diámetros rectos, aguas arriba y aguas abajo de la tubería, en donde el sensor mide la velocidad. Por ejemplo, una buena práctica en estos tipos de medidores son al menos 10 diámetros nominales, aguas arriba, y 5 diámetros nominales, aguas abajo. Hago otras recomendaciones de 8 y 5, 5 y 3, pero bueno, la mejor práctica son 10 y 5, y esto significa que el perfil de velocidades en el tubo idealmente pues viene, vamos a decir así, parabólico. ¿Ok? Viene de forma parabólica y se transforma de forma regular. No viene de aquí de un tubo, porque otra cosa sería, por ejemplo, si estuviera muy cerca, por ejemplo, la descarga de una bomba,
si tuviera, por ejemplo, un codo muy cerca donde el medidor toma la velocidad media, pues esta velocidad deformaría por la propia fuerza o inercia o cantidad de movimiento del fluido, deformaría el perfil del flujo y bueno, se tomaría muy probablemente una velocidad media incorrecta. Okay, entonces en este caso lo que significa que sea perfil desarrollado pues es que tiene suficiente longitud, suficiente tramos y no hay ninguna perturbación en cuanto a la geometría de la tubería. Ok, eso es una parte que no les había explicado a detalle de lo que sería el perfil desarrollado. Ok, bueno, básicamente estas serían las consideraciones. Les he puesto una letra A, B, C, D, E, F, G para cuando hagamos el análisis, bueno, podamos tomar en cuenta las consideraciones. Ok, ¿cómo vamos a tomar las consideraciones? ¿Va que va? Bueno, hacemos hasta aquí una pausa. Ok, continuamos con el análisis. El primer paso, como en casi cualquier cálculo, es bueno hacer el balance de masa o balance de materia. Bueno, antes de hacer el balance de masa, el balance de materia, lo que voy a hacer es voy a dibujar el elemento diferencial donde estudiaremos todos los esfuerzos y los balances. Lo voy a dibujar ahora para ejemplificar y conforme vayamos utilizando los elementos pues los seguiré complementando. Ok, bueno, lo que vamos a hacer es voy a tomar un elemento de volumen diferencial, tratar de hacerlo así grande para poder dibujarlo mejor, que se pueda ver. Bueno, este es un elemento, es una parte del flujo en forma cilíndrica. Ok, bueno, hay varias formas de hacerlo. Muy importante, como mencionábamos, es en qué sitio se coloca o se da origen al sistema coordenado. Es muy importante, tan importante que en función de donde yo coloque el sistema de coordenadas pudiera tener un diferente perfil de velocidades de su forma matemática. En este caso, lo más sencillo o lo más recomendable cuando se está iniciando en estos análisis, pues es colocarlo en el centro de la tubería. ¿Ok? En el centro de la tubería, entonces, bueno, en el centro de la tubería, en esa dirección, yo voy a considerar que esta dirección pues es Z, y en la dirección axial, radial, pues será R. ¿Ok? Tendré la otra componente, pero en este caso va a ser un sistema coordenado cilíndrico Z y R. En la parte de la yo tendría también la coordenada teta, sin embargo no voy a hacer uso o análisis tan profundamente de ella. Ok, bueno, esta es la coordenada situada justamente en el centro de la tubería. Ok, perfecto, bien. Como mencionábamos, en el diámetro interno, pues su pared y su diámetro interno pues es la la longitud R, ¿ok? Que es el radio interno, o el radio de la tubería interna. Y bueno, como longitud de este elemento de volumen diferencial en coordenadas cilíndricas, bueno, voy a colocar la letra L. Ok, bueno, ahora me voy a situar en unas en coordenadas. En el centro del origen, bueno, yo podría decir que esta es la coordenada, también podría llamarlo R. El ancho del elemento sería R, delta R. Y en el final del tubo sería R más delta R. ¿Ok? Entonces, en cualquier punto es R. El ancho o algún
ancho de diferencial de radio, pues sería delta R, y en cualquier punto yo me ubicaría en el punto R más delta R. Lo mismo va a pasar en la coordenada Z. En este punto, pues yo me situaré como el punto Z, y de forma diferencial, este elemento tendrá un ancho, digámoslo así, delta Z, y en cualquier otro punto donde yo lo quiero ubicar de forma diferencial, pues será el punto Z más delta Z. ¿Ok? Bien, estas son las consideraciones primeras geométricas del sistema. ¿Ok? Vamos, ahorita que haga el análisis de cantidad de movimiento, bueno, voy a tomar otras consideraciones. ¿Ok? Bien, el primer paso pues será siempre el balance de masa. El balance de masa o materia. ¿Ok? Bueno, en su forma, en muchas formas, pero en su forma integral, pues habíamos visto que, bueno, el primer término pues era la triple integral de la variación de la masa en relación al tiempo. ¿Ok? Entonces, pues era la densidad por la variación del volumen más, bueno, pues en este caso, en esta variación, pues el volumen de control, más las variaciones de masa que están entrando por las superficies del control, que en este caso, pues sería, en su forma igual diferencial, pues sería la densidad por el producto punto de la velocidad por la variación del área. Todo esto igual con cero. Bueno, esta ecuación pues se ve muy matemática, pero no lo es tanto. El primer término representa la acumulación en estado transitorio, no lo tenemos por la primera, el postulado número A, que estamos en estado estable. Ok, el siguiente punto pues son las superficies de control. ¿Cuáles son las superficies de control pues de este balance? Pues es muy sencilla, ¿no? Una es la entrada y la otra es la salida, no tengo otras. ¿Ok? Y de forma, bueno, muy sencilla, el producto punto pues tiene que ver con el vector normal de la superficie. En este caso podemos decir que en relación al flujo, el producto punto de la entrada o de esta superficie de control es negativo y el producto punto de la salida es positivo. Entonces pues podríamos decir que sería menos la densidad 1, que sería la entrada, ¿ok? Por el producto punto, su signo sería negativo, ya lo estoy considerando aquí, por la velocidad 1, por la diferencial o la integral del área 1. ¿Ok? Entonces sería por el área 1. Aquí la doble integral ha eliminado a la diferencial del área. Más, bueno, pues la densidad 2 por la velocidad 2 por el área 2. Esta es una forma, la otra forma sería por continuidad, flujo 1, flujo 2, igualamos. ¿Ok? Habíamos dicho que las densidades eran iguales porque es un fluido incompresible. Entonces, densidad 1 y densidad 2 son iguales. Densidad 1 y densidad 2 son iguales y son iguales a la densidad. Esta pues había sido la consideración B que habíamos hecho en los postulados. ¿Ok? El área y el área 1 y el área 2 son iguales, no están variando. Las áreas del tubo en ese tramo pues son iguales. Entonces pues el área 1 es igual al área 2, lo que es igual al área. Tomando estas consideraciones pues simplemente me quedará pues que la densidad por la velocidad 1 por el área va a ser igual a la densidad por la velocidad 2 por el área. Pues estos se anulan, físicamente se anulan, y bueno, el resultado del balance de materia pues es que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, o pues que es igual a simplemente la velocidad del fluido en este punto. ¿Ok? Eso es lo que obtenemos del balance de masa. ¿Ok? El siguiente punto, bueno, es hacer la sumatoria o el balance de cantidad de movimiento, o balance de momentum. ¿Ok? Balance de cantidad de movimiento. ¿Ok? Bueno, básicamente recordaremos que el momento, pues básicamente es el producto de la masa por la velocidad en un punto del fluido. ¿Ok? Entonces, de cierta forma,
la ecuación de masa multiplicada por la velocidad en cada uno de los términos, pues se parece mucho al balance de cantidad de movimiento. Entonces pues vamos a tener algo parecido. Va a ser la variación respecto al tiempo, triple integral, las fuerzas de volumen de control, ¿ok? De lo mismo, de la densidad del fluido. Aquí es el término velocidad. Le voy a poner esta B para no confundirnos. El vector por la variación del volumen, que básicamente esto es masa por velocidad, ¿ok? Más lo mismo, la integral doble, ¿ok? De las fuerzas en las superficies de control, y es lo mismo, la densidad del fluido por el producto punto, igual para darle el signo, por la velocidad del fluido por la diferencial del área. Todo eso pues es igual a la sumatoria de fuerzas, que decíamos en los balances pues que hay varias fuerzas resultantes, fuerzas de superficie de control, fuerzas de volumen de control, etcétera. ¿Ok? Bueno, perfecto. Va que va. El primer término lo eliminamos por la misma consideración que estamos trabajando en estado estable. Ok, igualmente aquí pues solamente tenemos dos superficies de control, la entrada y la salida. Ok, haremos lo mismo, el producto punto de este vector pues sigue siendo el mismo, es decir, el vector normal a esa superficie de control pues sería en el sentido opuesto al flujo, por tanto sería negativo, y este pues sería positivo. Entonces tendríamos algo muy parecido. Ok, vamos a hacerlo. Ok, en las superficies de control de entrada y de salida pues sería la densidad 1, producto punto es, en este caso el vector normal es negativo, menos, ¿okay? La velocidad en ese punto, que sería la velocidad 1, por la velocidad 1 otra vez, ¿okay? Por el área 1. La integral doble ha eliminado el área, como es constante, se puede hacer de forma directa, se puede anular. Si fuese un área que está cambiándose o variando, pues no lo puedo hacer. En este caso sí. Más la densidad 2 por la velocidad 2, producto punto positivo, por la velocidad 2 nuevamente, por el área 2. Todo esto pues es igual a la sumatoria de fuerzas en general. Tomamos las mismas consideraciones, las densidades son constantes, las áreas son las mismas, y bueno, lo que yo obtendría entonces pues sería menos densidad por velocidad 1 al cuadrado, porque velocidad 1 por velocidad 1 al cuadrado, por el área, más la densidad por la velocidad 2 igualmente al cuadrado, por el área, es igual a la sumatoria de fuerzas. Del balance de masa habíamos dicho pues que las velocidades 1 y 2 son iguales, por lo tanto pues aquí lo que yo simplemente haría sería igualar, las velocidades son las mismas, podría considerar simplemente que son b, entonces yo tendría que pues menos la densidad por la velocidad 1, bueno, la velocidad al cuadrado por el área, más la densidad por la velocidad al cuadrado por el área, es igual a la sumatoria de fuerzas. Entonces el valor que tenga pues, más el valor negativo más el mismo valor pues sería se anula, sería 0, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas, de todas las fuerzas, es igual con 0. Ese es el resultado del balance de cantidad de movimiento en este caso. Ok, el siguiente análisis que haremos pues es el balance de fuerzas. Ok, bueno, he preparado otro esquema porque el siguiente balance es un poco más largo, entonces he preparado el mismo diagrama, pero en un nuevo papel. Ok, bueno, lo que vamos a hacer a continuación pues es el balance de fuerzas en la envoltura. Ok, bien. La primera fuerza que vamos a considerar es la fuerza por acción de la presión. Recordemos que la presión pues es energía y para que el fluido se mueva pues tiene que haber una presión. ¿Ok? Y para que el fluido se traslade de un punto a otro pues tiene que haber un consumo de esa energía. Y les voy a explicar un poquito más cuál es ese consumo de energía para que el fluido se mueva.
Entonces, las primeras fuerzas que vamos a analizar pues son las fuerzas de presión. Los voy a dibujar de otro color para que se puedan identificar de cierta forma, ¿ok? Entonces, la presión pues está, digamos, de cierta forma impulsando o proporcionando energía al fluido pues en esta superficie, ¿ok? Esa superficie la voy a llamar, pues, bueno, a esta fuerza de presión pues va a ser la presión evaluada en donde pues está en el plano Z. ¿Okay? Entonces la presión evaluada en el plano Z. En el mismo sentido, en esta misma región anular, pues hay una presión que viene en este sentido, en sentido opuesto. Pues es una presión en esta área, pero está siendo evaluada en el plano Z más delta Z. ¿Ok? Perfecto. Bueno, esta presión está opuesta en este esquema a la dirección del fluido. Bien, estas son las primeras fuerzas. La otra fuerza asociada al movimiento del fluido, pues son las fuerzas viscosas. En el perfil del flujo, el perfil del esfuerzo cortante, les decía pues que lo dibujaba yo de forma lineal porque se considera que sigue la ley de la viscosidad de Newton. Ok, perfecto, bien. Las coordenadas de este esfuerzo cortante pues son en dos: en el centro de la tubería y en el límite o en la pared del tubo, en el límite de la tubería. En este sentido, bueno, en la dirección del flujo, en el área que vamos a ver más adelante, en el área lateral, pues el esfuerzo cortante en el plano R en la dirección de Z pues está siendo evaluado en el plano R más delta R, es decir, en este punto. Y en el otro punto que lo podría yo considerar es en el centro mismo de la tubería, pues que en ese punto se va a llamar pues tau de RZ evaluado en R. ¿Ok? Así se va a llamar en este punto. ¿Ok? Y el otro elemento que sigue a continuación a considerar pues es el peso mismo del fluido. ¿Ok? Es el mismo peso del fluido. No lo había considerado aquí para dibujarlo, entonces lo voy a poner acá. El peso del fluido, que le voy a llamar W. ¿Por qué lo pongo en esa dirección? Me podrían preguntar si la acción de gravedad va en sentido opuesto. Bueno, lo pongo en esa dirección por lo siguiente. Recordemos que el fluido tiene una inercia, tiene una masa. Si esa fuerza, esa masa no estuviera en dirección al flujo, sería porque no se está moviendo en esa dirección. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más práctico. Si yo abro una manguera y esa manguera la apunto hacia un objeto, el peso del fluido, por acción misma de la presión, empuja al objeto y lo empuja por la inercia misma del fluido, por el peso. No significa que el peso vaya en sentido opuesto, va en la misma dirección siempre del flujo, porque es masa, porque es inercia. ¿Ok? No podría yo considerarlo como sentido opuesto, porque va en la misma dirección del fluido. ¿Ok? Perfecto. Bien, nada más para recordar dos cosas. La primera es las fuerzas asociadas a la presión. Recordábamos en una de las clases pues que habíamos definido que la presión pues tiene que ver con la fuerza normal por unidad de área aplicada. Entonces por fuerza normal pues sería despejando la presión por el área, ¿no? Perfecto. ¿Qué área en este caso? El área le voy a llamar área anular. ¿Ok? El área de esta parte, el área anular. ¿Ok? El área anular. Ahora bien, yo estoy considerando pues que viendo la tubería desde una perspectiva tal, pues esa área pues sería pues esta, ¿no? Esta área, y este sería el largo del tubo, ¿no? Y yo estaría considerando esta área. Esa área, lo voy a llamar área anular o doble A simplemente, pues sería, por lo que recordamos, pi por radio al cuadrado, ¿no? El radio R. Perfecto. En su forma diferencial, la única variable es R, ¿no? Su única variable es R, entonces su derivada, la derivada de esa área, pues sería 2 veces pi, como una v a la n, por R delta R.
Esa sería su derivada. En forma de incremento, pues sería en su forma 2pi r delta r. ¿Okay? Esa sería su derivada. Como tal, entonces en el balance de fuerzas así lo voy a considerar. El otra área que aplicada es el área del esfuerzo cortante. ¿Okay? El área del esfuerzo cortante, platicábamos cuando hablamos del campo de fuerzas, pues que son igual esfuerzos normales o tangenciales en una dirección, en un plano que se ejecuta en una dirección, pero al final del día son fuerzas aplicadas en un área. Ahora, en el caso de tau, pues ese tau, ¿en qué área se está aplicando? Ah, bueno, pues se está aplicando en el área lateral, ¿ok? Si yo lo dibujara, en este caso el esfuerzo cortante tau de Rz, pues va a ser una fuerza, en este caso tangencial, por unidad de área, ¿ok? Entonces, pues si yo despejara esa fuerza tangencial, pues sería el esfuerzo cortante tau de Rz por el área lateral. Si yo lo dibujo, ese tubo, yo dibujo el tubo de esta forma, el esfuerzo cortante pues tiene que ver con las paredes del tubo, ¿ok? Esa área, que le voy a llamar área lateral, área L, pues tiene que ver, recordaremos, con pues pi por diámetro por la longitud que yo esté considerando, que pudiera ser, por ejemplo, z, ¿okay? Por z, ¿ok? Pi por diámetro por z. Recordemos que, bueno, el diámetro es igual a 2 veces el radio, entonces pues sería pi por 2 veces el radio por z. ¿Ok? Ahora, en su forma diferencial, pues aquí el área no nada más varía en función del radio, sino también en función de z. Entonces, bueno, el área lateral en su forma diferencial, pues sería 2 veces pi por delta r por delta z. Y en forma de incrementos, pues sería parecido. 2pi por delta r por delta z. ¿Ok? Bien, ese es el tema de las áreas y de las fuerzas asociadas. La otra fuerza a considerar, pues, es el peso. Recordemos que, bueno, pues el peso W, pues es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? En el caso de la masa del fluido, pues en este caso pues es de densidad constante, sería la densidad por el volumen por la gravedad, ¿ok? El volumen de este elemento de volumen diferencial cilíndrico pues está muy sencillito, porque sería el área esta que ya tenemos, 2pi r delta r por la longitud, que en este caso pues podría yo considerar que es delta z. Entonces sería, el peso sería igual a la densidad por el volumen, que les repito, es esta área anular por la longitud del tubo. Entonces sería 2pi de r delta r por el largo diferencial delta z por la gravedad. Reacomodando, pues sería densidad, gravedad, 2pi r delta r delta z. Ok, bueno, ya que tenemos estas consideraciones, ahora sí, vamos a proceder a hacer el balance de las fuerzas para que ustedes entiendan de dónde sale cada uno de los términos, símbolos y bueno, sentido, ¿no? De todo esto. Bueno, voy a empezar. La sumatoria de las fuerzas debe ser igual con 0. La sumatoria de las fuerzas debe ser igual con 0. ¿Por qué? Por el balance de cantidad de movimiento. ¿Ok? La primera fuerza que voy a considerar pues va a ser la fuerza asociada a la presión. ¿Ok? En este sentido, la presión en este punto, en esta área anular, en esta entrada, pues está siendo evaluada en el plano de Z. Entonces lo voy a considerar aquí. La presión evaluada en Z, que está aquí, por el área. Esta área, pues ya habíamos dicho que es esta. 2pi r delta r. Menos, porque va en sentido opuesto al flujo, en este sentido, pues va a ser la presión
¿Evaluada en dónde? Pues en Z más delta Z por el área, que en este caso pues es la misma. 2pi por R por delta R. ¿Ok? La otra fuerza asociada pues es la del esfuerzo cortante sobre las paredes del tubo. En este punto, en la pared del tubo, pues está evaluada en R más delta R. Es positiva porque va en la dirección del flujo. Más tau de RZ evaluado en R más delta R por el área lateral. En este caso, este que hemos visto aquí. 2pi delta R delta Z. 2pi delta R delta Z, ¿ok? Menos, porque va en sentido opuesto. Si nos damos cuenta, hacia la pared del tubo incrementa y hacia el centro de la tubería disminuye, entonces es negativo. Menos tau de RZ evaluado en R por la misma área que está aquí al ladito, que sería 2pi delta R delta Z, ¿ok? Perfecto. Muy bien, y la segunda, el último término, pues es el peso, que como les decía, pues va en sentido del flujo, entonces pues sería más la densidad por la gravedad por, pues esto que habíamos dicho que es el volumen, 2pi R delta Z. Y todo esto, pues como sumatoria de fuerzas, es igual a 0. ¿Ok? Perfecto, bien, ahora lo que voy a hacer es voy a agrupar términos semejantes. Por ejemplo, de este lado pues yo puedo agrupar 2pi delta R, aquí puedo agrupar 2pi delta Z y así consecuentemente. Ok, perfecto, bien, entonces voy a agrupar matemáticamente esto y bueno, voy a tomar en este caso, en este término particularmente, un cambio de signo. Lo voy a hacer primero, lo voy a hacer primero así completo, sin cambio de signo para no confundirlos. Pues voy a tomar 2pi delta R que multiplica la función de la presión evaluada en Z menos a la presión evaluada en Z más delta Z. Si nos damos cuenta, aquí me hace falta el término R, voy a poner aquí, ahorita van a ver por qué. Y bueno, continúo con este tema. Aquí voy a agrupar más, voy a agrupar 2pi delta Z. Ok, voy a tomar una consideración y es que, bueno, el radio en este punto está en forma diferencial delta R. Sin embargo, en el esfuerzo cortante, pues nada más tengo dos estados, en R y en delta R. Por tal razón, bueno, lo voy a considerar dentro como una R, no como una delta R. Lo voy a considerar de forma finita, no de forma diferencial. Ok, entonces, bien, pues aquí sería 2pi delta Z que multiplica a tau de RZ evaluado en R más delta R menos tau que multiplica RZ evaluado en R y aquí también por R. ¿Ok? Bueno, más densidad, gravedad por 2pi R delta Z igual a 0. Muy bien, convenientemente toda esta parte de la ecuación lo voy a dividir todo y no se vería afectado si todo lo divido entre convenientemente 2pi delta R delta Z. Pues si nos damos cuenta, lo tengo 2pi, tengo en todos lados, no me estorbaría, y también la delta R y la delta Z. ¿Okay? Todos los términos y cada uno de los términos lo voy a eliminar. A continuación aquí sí, ya voy a tomar en consideración, voy a sacar un signo negativo únicamente, entonces va a ser menos 2pi delta R entre, bueno, el elemento este, 2pi delta R delta Z. Ok, saqué un signo negativo, por lo tanto, menos por menos, pues aquí sería más la presión evaluada en Z más delta Z, menos la presión evaluada en Z que multiplica a R.
Ok, aquí va a ser algo parecido, más 2pi delta z entre lo mismo, ¿no? Cada uno de los términos está siendo dividido. 2pi delta r delta z. Aquí, si nos damos cuenta, realmente r es parte fundamental porque está en el plano r y está en la dirección de r, por lo tanto no puedo separarlo tanto en su ecuación diferencial. Entonces lo voy a dejar ahora, lo voy a dejar aquí, r que multiplica a tau de rz de r más delta r menos r que multiplica a tau de rz evaluado en r, ¿ok? Perfecto. Vale, aquí únicamente no lo estoy dejando multiplicado para no separarlo. Más, bueno, aquí nada más voy a hacer cambiarlo. 2pi delta r delta z, 2pi delta r delta z que multiplica a la densidad por la gravedad por r. Y todo esto es igual con 0. Ok, aquí únicamente nos queda anular. Por ejemplo, pues 2pi con 2pi se hace 1, delta r con delta r se hace 1. Lo mismo aquí, 2pi delta z, 2pi delta z. Y aquí todo este término, 2pi delta r delta z, 2pi delta r delta z, se hace 1 y bueno, convenientemente se reduce. Bien, el siguiente paso nos va a quedar una ecuación muy conveniente que se parece a una ecuación donde yo pudiese aplicar un límite. Ok, la voy a dibujar aquí, acá aplicaría el límite esperando que me dé el espacio. Sería menos la presión evaluada en z más delta z menos la presión evaluada en z, todo esto que está siendo dividido entre z, ok, más, pues aquí sería r tau de rz evaluado en r más delta r menos r tau de rz evaluado en r. Todo esto delta r, ok, más, pues aquí todos los términos se han eliminado y únicamente tengo densidad, gravedad por r. Todo esto es igual a 0. Bien, bueno, no me ha podido alcanzar el espacio, entonces voy a continuar en este lado. Ok, bueno, ya que tenemos esta ecuación en esa forma, voy a aplicar un límite. Aplicar un límite en este caso significaría, cuando lo hago tender a 0, que en lugar de que sea un elemento diferencial de cualquier volumen, pues lo hago un solo punto. Lo ubico en un solo punto. Cuando delta z se hace 0, significa que esto se reduce a casi nada, ¿no? Y en ese punto se ubica en delta z. Cuando digo delta r tiende a 0, pues este punto se hace 0 y se hace un punto. Entonces, básicamente, cuando yo hago el límite de esto, pues tiendo a hacer un punto definido. En lugar de hacerlo indefinido, un punto definido. Entonces, bueno, voy a aplicar el límite. Pues sería a ambos lados, pues sería menos el límite cuando delta z toma el valor de 0 de la función en el incremento menos la función en el origen entre delta z. Ok, aquí es lo mismo, menos el límite cuando delta r tiende a 0 de la función r tau rz evaluada en el incremento, perdón, r delta r menos r tau de rz evaluada en r cuando delta r vale 0, ok, más la densidad de gravedad por r. Esto va a ser igual al límite de 0. Pues cuando 0 tiende a 0, pues es 0. Ok,
Perfecto, entonces por principio de incremento de primera derivada, pues lo que tendría aquí sería pues, la derivada, ¿no? Perfecto, entonces va a ser la variación, sería la variación de la presión respecto a Z, ¿ok? Como derivada, más, aquí va a ser la derivada de la función tau RZ delta R, que es menos, más la densidad por la gravedad por R igual a 0. Ok, solamente aquí una disculpa porque me he olvidado de una R que estaba aquí. Una R, lo siento, que tenía aquí en la función. Aquí estaba y no la he transportado. Entonces aquí tengo una R. Ok, que he podido sacar de la función porque no es parte de la presión. Entonces, esta sería bien la ecuación que obtengo. Voy a agrupar las R's y las voy a pasar en este sentido para poder obtener el perfil de velocidad, de esfuerzo cortante en este caso. Entonces va a ser la derivada de R por tau de RZ delta R, que va a ser igual a, este está positivo, negativo, perdón, pasará positivo, sería la caída de presión en relación a Z, menos, que está a este lado, densidad, gravedad, por R. Ok, aquí lo puedo hacer por variables separables, esta delta R la está dividiendo, la paso multiplicando hacia acá, ok, entonces me quedaría la derivada de R tau RZ, pues va a ser igual a pues todo esto, ¿no? Delta P en delta Z menos densidad, gravedad por R delta R. Perfecto, ya tengo básicamente el perfil en su forma diferencial. Bueno, voy a integrar de ambos lados, integro e integro. Bueno, bien, aquí en el primer caso, en el lado izquierdo de la integral, básicamente la integral pues anula la derivada, ¿ok? De una función, es decir, esto podría ser x, la integral de delta x, pues es x, ¿ok? Entonces no tendría yo problema. En este otro caso, bueno, aquí tenemos que ver que la caída de presión delta P en delta Z, la densidad y la gravedad son constantes, entonces pudiera yo sacarlos de la integral. ¿Okay? Entonces sería aquí integral de la función R tau de RZ va a ser igual, este término lo podría yo, o lo debo de sacar porque no es una función de R, menos la densidad, gravedad, integral de R delta R. Perfecto, ahora sí pudiera yo hacerlo. Hago la integral, hago integración indefinida porque no conozco los límites. Y bueno, lo que yo tendría en este caso pues sería pues la función R tau de RZ, que va a ser igual a esto, ok, delta P en delta Z menos densidad, gravedad. La integral de R delta R pues sería la integral de X delta X, pues que sería una X o una X a la N, pues que me quedaría radio al cuadrado entre 2 más una constante de integración que le voy a poner C1. ¿Ok? Esa sería la constante de integración C1. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya que tengo básicamente la constante de integración, pues únicamente me queda despejar. Despejo esto de una forma, digamos, sencilla. Tau, despejo, voy a poner aquí, despejando, ok. Pues simplemente paso dividiendo y me quedaría tau de RZ va a ser igual a pues la caída de presión delta P en delta Z menos pues la fuerza relacionada a la gravedad, ok,
por R entre 2 más C1 entre R. ¿Ok? Este podría ser hasta este punto el perfil de velocidades, el perfil de esfuerzo cortante, perdón, corrijo. Ahora bien, este término C1 pues es una constante de integración, no la conozco. Una forma de conocer esa constante de integración es aplicando una condición límite para encontrar el valor que toma la variable ante esa situación. Aplicando una condición límite. Una condición límite, les decía, es una solución a la ecuación diferencial que se conoce. ¿Ok? Una de estas condiciones pues podría ser, de acuerdo al dibujo, pues que el esfuerzo cortante en este punto, cuando R vale 0, que el esfuerzo cortante vale 0. Esa podría ser una de las posibles condiciones límite. Entonces, lo voy a poner de esta forma. Cuando R es con 0, o sea, en el origen, en el centro de la tubería, el esfuerzo cortante de RZ es igual a 0. ¿Okay? Esta es la condición límite. Bueno, bien, la voy a aplicar y la voy a aplicar aquí, en esta forma, porque si la aplico aquí me va a quedar indeterminado, me va a quedar algo entre 0, pues se va a hacer indeterminado, entonces, o infinito. Entonces, para no tener esa forma, lo voy a cambiar aquí, lo voy a aplicar. Entonces, voy a aplicar en esto, pues me quedaría tau de RZ vale 0. Pues tau de RZ vale 0. Cuando el radio vale 0, pues también vale 0. Es igual a esto, a la caída de presión en delta Z menos densidad gravedad por radio al cuadrado, pues sería 0 al cuadrado entre 2 más C1. Esto se hace 0 y esto se hace 0, pues 0 es igual a 0 más C1. Por lo tanto, pues la constante C1 de integración es 0. Bajo este sistema, bueno, de forma muy sencilla, C1 vale 0. Entonces, de esta forma, lo que yo pudiera hacer es encontrar el perfil del esfuerzo cortante. C1 vale 0. Entonces, bueno, ya encontré con esta condición límite de una forma muy sencilla la solución. Entonces, básicamente, aquí lo único que queda sería decir que el esfuerzo cortante en el plano R, en la dirección de Z, pues es igual a la caída de presión en relación a la distancia, menos las fuerzas gravitacionales por el radio entre 2. Esto pues se conoce como es el perfil del esfuerzo cortante. Si nos damos cuenta, coincide, no es una función cuadrática, sino más bien es una función lineal. ¿Por qué lineal? Porque les decía que pues yo comenté al inicio que el esfuerzo cortante pues es un fluido newtoniano, por lo tanto es lineal y proporcional. Entonces evidentemente nos queda una función lineal, una constante de proporción por una variable R, en este caso el lineal. Entonces eso coincide bien con el primer postulado, con uno de los postulados. Perfecto, esa sería una posible ya respuesta a la primera parte del problema.